Bismillahirrahmanirrahim. Estamos ahora en el segundo nivel de este curso y estas clases se ocupan de hablarnos sobre el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, acerca de brindar a ustedes información que ustedes. Solamente pido a los hermanos, por favor, que apaguen el micrófono, por favor. Estas clases se ocupan, inshallah, de hablar acerca del profeta Muhammad y su historia, su misión profética. Inshallah, espero poder brindarles a ustedes la información que ustedes necesitan obtener y saber sobre el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Hemos empezado ayer con el inicio o con algunas profecías en la Biblia acerca del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Hemos escogido solamente 3 versículos bíblicos y que hablan sobre el profeta Abraham y el profeta Ismael, la paz y las bendiciones de Allah sean por todos ellos. Y que del profeta Ismael saldrá una nación numerosa, esa nación será bendecida y estará en el desierto de Parán. El desierto de Parán es el desierto de Arabia, como hemos mostrado en un diccionario bíblico que leímos allá. Y hoy hablaremos, inshallah, sobre algunos puntos claves que necesitamos tener en cuenta al hablar sobre el profeta Muhammad o al leer sobre el mensaje de nuestro amado profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. El primer punto a tener en cuenta es que el profeta Muhammad era analfabeto. Era iletrado. Y esto en sí representa un milagro grandísimo. Cuando nosotros estamos hablando del profeta Muhammad, que no recibió ninguna formación científica y ninguna formación filosófica, ninguna formación que podía influir o podía ser utilizada como pretexto por parte de los que dudan del Corán, podía ser utilizada como pretexto para poner en duda el origen divino del Corán. Y ser analfabeto en sí representa un milagro y una evidencia de la veracidad y autenticidad de este mensaje. Al principio de esta clase hemos mencionado un milagro que el profeta Muhammad fue revelado al profeta Muhammad hace más de 1400 años. Se trata de las articulaciones del cuerpo humano. Y hemos visto que la ciencia confirma eso, que el cuerpo humano tiene 360 articulaciones. Les expliqué que aquel profeta Muhammad, cuando menciona las 360 articulaciones, no la hace con razones o con un propósito científico, sino con un propósito religioso. Pero este dato científico mencionado aquí, Allah lo reveló al profeta Muhammad porque Allah sabía, Allah el Altísimo, sabía que vendría un momento de avance científico en el que la gente descubriría las articulaciones, la cantidad de articulaciones en el cuerpo humano. Y que esta mención sería como una evidencia de la autenticidad y veracidad del mensaje del profeta Muhammad y que él es un profeta verdadero de Dios. Fue enviado para guiar a la gente al monoteísmo puro. La paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces, siendo analfabeto y habiendo vivido en el desierto de Arabia, en un momento histórico, en un momento de la historia en que la gente no había registrado avances científicos algunos para poder llegar a un conocimiento como este que el profeta Muhammad nos facilita y nos facilita, nos proporciona, entonces todo esto deja demostrado y probado que este hombre es un profeta verdadero de Dios. Este es un dato muy importante que ustedes tengan en cuenta cuando hablan con los no musulmanes.
Demuéstrame que el profeta Muhammad es un profeta verdadero de Dios. Bueno, existen muchas pruebas y muchas evidencias. Esta parte primera, esta parte que nosotros estamos explicando, representa una de las evidencias sobre la autenticidad y veracidad de este gran hombre, la paz y las bendiciones de la sean con él. Entonces, era analfabeto, era iletrado, esto en sí representa un milagro. Segundo, esto en sí también descarta, excluye cualquier sospecha, descarta, excluye cualquier sospecha sobre el origen divino del Corán, sobre el origen divino del Corán. Y el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Por ejemplo, leía o no era analfabeto, no era iletrado, la gente podía decir, ah, mira, entonces él tuvo acceso a la Biblia y pudo copiar de ella, y pudo copiar de la Biblia, pero esto no pasó, no sucedió. Y por eso aquí, Allah en el Corán, en el capítulo 29, versículo 48, en el capítulo 29, versículo 48, menciona el analfabetismo del profeta Muhammad como una evidencia sobre su veracidad. No tuvo acceso alguno a libros como la Biblia o a escrituras religiosas de otras religiones para poder copiar de ella. Y entonces aquí queda demostrado que es imposible que el Corán haya sido fabricado o inventado por parte del profeta Muhammad. El contenido mismo del Corán da testimonio de ello, que es un contenido, es un libro divino. Aquí, hermanos, les ruego los micrófonos, les ruego cerrar los micrófonos. Aquí la hermana Isabel mencionó un dato importante en el capítulo 21, 21-30. Vamos a leer juntos lo que acaba de mencionar la hermana Isabel. Aquí tenemos la traducción del Corán y abrimos el capítulo 21-30. 21-30, 21-30, 21, aquí 21. 30. Si alguien desea echarnos una mano y leer, inshallah, si la hermana misma, la hermana Isabel, puede leer, porque ella fue quien mencionó este versículo, no sé si nos escucha o no. ¿Lo puedo leer, hermano? Sí, adelante, hermano. Claro. ¿Acaso los que se niegan a creer no reparar en los cielos y la tierra formaban una masa homogénea y la disgregué y cree del agua a todo ser vivo? Y ¿Tú que puedes cree del meterme en agua a esto? todo No ser van a vivo. creer. Y que cree del agua a todo ser vivo. A todo ser vivo. Esta es un dato que la hermana Isabel aquí mencionó en un comentario, y realmente este dato en sí es un dato que ha sido explicado y abordado por parte de estudiosos que hablaron sobre los milagros científicos existentes en el Corán. Aquí vemos un comentario interesante dejado aquí por el hermano Isa García, que Allah le bendiga, que tradujo, claro, el Corán. Y aquí habla acerca de el carácter milagroso, la naturaleza milagrosa de esta información. Esta información que fue revelada al profeta Muhammad hace más de 1400 años. Y a pesar de eso, bueno, un momento en 1400 años nadie podía tener conocimiento acerca de la formación del cuerpo humano o podía saber que el cuerpo humano, el cuerpo de todos los seres vivos está formado en su mayoría por agua. Aquí deja un comentario
el hermano, dice, el agua precedió la existencia de todos los seres vivos. Los estudios geológicos han probado que la edad de la Tierra es de aproximadamente 4.600 millones de años, cuando la edad de los restos fósiles más antiguos datan de 3.800 millones de años. Eso significa que nuestro planeta necesitó más de 800 millones de años de preparación para que su superficie fuera capaz de sustentar vida. Dios es capaz de todas las cosas. Y si Dios hubiera querido, habría podido crear a un ser humano adulto sobre una tierra completamente vacía. Sin embargo, sabemos que Dios no obra de esa manera, sino progresivamente, de una forma mucho más compleja, asombrosa. Los estudios paleontológicos indican que la vida acuática en un entorno marino predominó la Tierra por más de 3.360 millones de años, antes de la creación de las primeras especies de plantas sobre la Tierra firme. Estos son hechos que la humanidad no habría podido descubrir antes del siglo XX. Sin embargo, están mencionados en el Corán de una forma breve y concisa, lo que prueba que el Corán es la palabra de Dios y que Muhammad fue su último profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y el Corán está lleno realmente de estas menciones científicas. Esta no es la única mención, existen menciones muy interesantes y muy claros, explícitos, acerca de descubrimientos científicos que fueron confirmados después por la ciencia, pero muchos siglos después de eso. Creo que la hermana desea intervenir. Adelante, hermana, le escuchamos, inshallah. Buenas noches a todos, hermanos. Sí, también podemos encontrar en el capítulo 51, 47, que también habla de la expansión del universo. ¿No? Dice, yo soy quien construí el universo con mi poder creador y yo soy quien lo expande continuamente. Usted se refiere a la expansión del universo, hermana, ¿verdad? Usted se refiere a Claro, esto. sí, o sea, después pues es un hecho científico que muchos años después también lo dicen, ¿no? Sí, con respecto a la expansión del universo, sí, también, sí. Sí, sí. Hay un libro que yo mencioné ayer para ustedes, y este libro yo lo recomiendo mucho. Un libro muy interesante. A mí este libro yo lo leí más de una vez. Fíjense que yo lo tengo acá. No sé. Este libro se llama La Biblia, el Corán y la ciencia. La Biblia, el Corán y la ciencia. Escrito por un filósofo, por un científico, por un escritor francés, Maurice Bucale, muy interesante y contiene explicación detallada de información científica contenida en el Corán y que fue confirmada por la ciencia mucho tiempo después, muchos siglos después. Este libro lo recomiendo mucho para los hermanos interesados en leer sobre ciencia y sobre los milagros científicos en el Corán. El hermano Aldo. Adelante, hermano. Salam aleikum, profesor. El Alaikum hermano salam. Aldo no escucha. Ah, No escucha. Le estoy dando indicaciones. Debe ser que por eso levantó la mano. tal vez, hermano. Gracias a Allah le bendiga, hermano. Jazakallah khair. Permíteme un momentito. Sí, sí, adelante, En hermano. el, en Claro. el, en el, en el versículo que acaba de citar, hay otro dato científico muy, muy interesante, que es el hecho de que
Alá nos diga que los cielos y la tierra estaban en una masa homogénea y luego Él se encargó de disgregarlo. Y es que fue así, o sea, la tierra en un principio era una masa de roca muy caliente y que luego los cielos se separaron para formar lo que es hoy día la atmósfera, y luego los continentes también se separaron para formar lo que hoy día es el planeta como lo conocemos, pues. Sí, sí, ahí esto también, lo del capítulo 20, usted menciona, capítulo 20, versículo creo que 19. Versículo, creo que sí, versículo 19, si no me equivoco. Versículo 19 o no, versículo... ¿No? En ese que acabamos de leer, eh, ¿acaso Ah, en, niegan a creer que no en el, reparan en el que mismo, los ¿no? cielos y la tierra Sí, sí, sí. En los dos, en el mismo versículo 30, Sí, el 30, capítulo, sí, versículo 30, hay dos citas científicas en que esta son parte sí. sumamente importantes. Esta sí. ¿Acaso los que? Esta parte sí. Sí, mi hermano, sí. Yo había leído antes explicación de, eh, de este versículo y eh, la teoría del Islam, no sino la información, la verdad que el Islam facilita y que el Islam revela sobre el inicio del universo. Esto también es un dato muy interesante. De todas formas, hay muchas menciones científicas. Si nosotros hablamos hoy si nos dedicamos a hablar de ellas, entonces necesitaríamos varias clases. Pero el libro que yo les recomendé es el libro de la Biblia, el Corán y la ciencia. Es un libro muy interesante y muy recomendado para los hermanos interesados en los milagros científicos en el Islam. Hay otro libro también muy bonito que se llama El asombroso Corán. Este libro yo lo recomiendo mucho, el asombroso Corán. Lo recomiendo incluso más que el otro libro el anterior libro. Este libro se llama El asombroso Corán. Un libro muy bonito. Y ustedes pueden, escrito por un matemático canadiense, es un matemático conocido, no es una persona desconocida, no, es un matemático conocido, Gary Miller. Es un libro muy interesante, El asombroso Corán. Incluso ustedes pueden imprimirlo y leerlo en papel si desean leer en papel nada más. Y son solamente 44 páginas. Este libro yo lo recomiendo, un libro muy interesante, muy bonito. Y leí que la historia de este señor matemático, que él se puso a investigar y leer el Corán para sacar errores del Corán. Y terminó escribiendo este libro, El asombroso Corán. Él al principio quería sacar errores del Corán y luego terminó creyendo en el Corán. Subhanallah. Les recomiendo mucho este libro, El asombroso Corán. El asombroso Corán. Está ahí disponible en Google. Muy fácil de Sí, descargar. hermano, ya los ubiqué los dos. Los dos libros están en DF y están disponibles para que se puedan descargar. Ya los ubiqué los dos. Alhamdulillah, A mí alhamdulillah. me sirve todo eso, hermano, por lo que yo estudio eso, entonces me sirve Allah le todo eso. bendiga, mi hermano. Allah le bendiga, mi hermano. Muchas Aquí tenemos este versículo del Corán donde dice Allah en 29:48. 29:48. Si alguien nos echa una mano leyendo este versículo que está aquí en la pantalla, 29:48. ¿Puedo leer yo, hermanito? Sí, sí, claro, hermano, adelante. Por eso Alá dice, Abraham, tú no sabías leer ningún tipo de escritura cuando te fue revelado el Corán, ni tampoco escribir con tu diestra, porque de saber sido así, hubieran podido sembrar dudas los que inventan mentiras. Que Allah le bendiga, hermana. Si usted desea, puede leer la explicación que viene después. Está históricamente probado que... Está históricamente probado Mohammed, el profeta. No puedo Creo que leer aquí porque está. sí, creo que usted no ve bien Sí, no lo veo bien porque está aquí los nombres de los Pero, compañeros. sí, pero usted puede agrandar la pantalla. Si usted da en la pantalla, se pone más grande. A ver, déjeme ver. No. Mm, Está con el celular, puede tocar la pantalla con los dedos y agrandarla.
No, hermana, estoy en la laptop de mi hijo. Ah, vale. Bueno, también laptop se puede agrandar. No sé, no entiendo mucho de eso. Ustedes saben mejor. Si alguien se ofrece para leer esta explicación. Salamu alaikum. Alaikum salam. Está históricamente probado que Mohammed, el Despacito, profeta y hermano. letrado, Despacito, hermano. Despacio. está históricamente probado que Mohammed, el profeta y letrado, no sabía leer ni escribir y por consiguiente no pudo haber extraído de la Biblia o de otras escrituras su gran conocimiento del contenido de las revelaciones anteriores, lo cual debería convencer a cualquier persona libre de prejuicios de que su conocimiento tenía que haberle llegado a través de la revelación divina. Esto es lo que estoy intentando explicarles. Bueno, que este punto, el primer punto a tener en cuenta acerca de la vida del profeta Muhammad, aquí he reunido algunos puntos que deben ser tenidos en cuenta. El profeta Muhammad era analfabeto, era iletrado, y el contenido del Corán, el contenido de las enseñanzas dadas, entregadas al profeta Muhammad, demuestran que no pudo haber obtenido esas enseñanzas sino a través de la revelación divina, sino a través de la revelación de Allah y la aflicción. Y esto demuestra que este hombre, este gran hombre, es un profeta, es el último profeta y mensajero de Dios. Y para eso, por eso nosotros, por eso comencé la clase mencionando algunas menciones o mencionando algunos datos científicos existentes en el Corán y en los dichos del profeta Muhammad. Paz y las bendiciones de Allah sean con él y con todos sus hermanos profetas como Jesús, Moisés y Abraham. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto? ¿Hay alguna pregunta, hermanos y hermanas, antes de pasar al punto número 2 y punto número 3? El hermano Aldo quiere hacer una pregunta. Solamente Sí. tiene que tocar el micrófono para hacerlo. Sí, hermano, adelante, hermano Aldo. Bueno, la pregunta que tenía es sobre esa duda del profeta Muhammad, que si en verdad pues él no sabía leer ni escribir, como dijo ahí en la que no pudo leer la hermana ahí. Sí, hermano, sí. ¿Cuál es la pregunta que usted tiene? Hermano Que si el profeta Muhammad no, o sea, no sabía leer ni escribir, como estaba ahí escrito en lo que no pudo leer la hermana. Sí, claro, hermano, es lo que yo estoy explicando, por supuesto. Es lo que yo estoy explicando, el analfabetismo, que el profeta Muhammad era iletrado, era analfabeto. Y esto en sí representa un milagro y una evidencia sobre la veracidad y autenticidad de su mensaje. Y he explicado por qué. Primero, porque esto significa que el profeta Muhammad no tuvo acceso alguno a libros de otras religiones. Para la gente que dice, o los que quieren inventar mentiras y sospechas acerca del Islam, hubieran podido decir, el profeta Muhammad sabía leer y escribir, entonces leyó la Biblia, leyó otros libros y copió de esos libros lo que hoy en día está en el Corán. Pero ser analfabeto, ser iletrado, ser analfabeto, ser iletrado, no saber leer ni escribir, esto claro demuestra que este conocimiento obtenido o dado al profeta Muhammad, él no pudo jamás haber llegado a ese conocimiento sino a través de una revelación divina, sino a través de una revelación divina. Segundo, el contenido en sí, como por ejemplo los ejemplos que hemos dado, los datos científicos existentes en el Corán, existentes en los dichos del profeta Muhammad, estos datos ni el profeta Muhammad ni los contemporáneos del profeta Muhammad, incluso los que sabían leer y escribir, no tenían
ninguna información, no tenía ningún conocimiento acerca de estos datos científicos existentes en el Corán, porque aún el mundo y aún la gente, aún la ciencia no había llegado a descubrir esos datos científicos. Esos datos científicos fueron confirmados por parte de la ciencia, pero muchos siglos después. Lo que el Corán revela de datos científicos, la ciencia lo confirma, pero gracias a aparatos y a tecnología avanzada y compleja, y muchos siglos después. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que este gran hombre, este hombre, el profeta Muhammad, es el último profeta y mensajero de Allah y fue enviado con un mensaje divino para guiar a la gente al camino de su creador. Bueno, he intentado hacerle un resumen muy rápido, hermano, un resumen breve de lo que hemos hablado hasta ahora, porque usted creo que no nos ha escuchado. No sé si le quedó claro, hermano Aldo, o usted desea hacer otra pregunta o aún tiene otra duda. No, solo de que sí le he hablado a algunas personas del profeta y varias personas me dicen que no, pero sí estaba viendo un programa donde escuché hablar sobre el Corán y lo relacionaron conforme la Biblia, la Torá, y ahí salió el profeta Muhammad. De lo que usted estaba hablando, la ciencia lo vino a investigar hasta hace años reciente, pero eso ya había pasado mucho más tiempos atrás. Sí, efectivamente, hermano, Y así es. lo que el profeta Muhammad hablaba en realidad era revelación. Ellos lo descubrieron hasta ahora. Yo no he tenido el privilegio de leer bien el Corán, ¿verdad? Y entonces sí me he interesado mucho en buscar cómo leer o, como decimos aquí, de escudriñar el Corán, pero no he podido y gracias a la hermana Ana pues entré al grupo y he seguido avanzando. Entonces he visto que pero en realidad no sabía si el profeta era analfabeto, ¿verdad? Y estoy sorprendido y un poco perplejo ahí, sabiendo hoy esto, pues, que en verdad era revelación de Alá. Sí, mi hermano. Al principio de la clase, yo he mencionado este es un libro que se trata de una recopilación de algunos de una parte de los dichos del profeta Muhammad. Aquí hemos visto, hemos visto un dicho del profeta Muhammad, uno de esos dichos, que contiene información científica muy importante, de primera mano, y que fue confirmada por la ciencia muchos años después, muchos siglos después. ¿Qué dice aquí? Dice, cada hombre, hijo de Adán, ha sido creado con 360 articulaciones. ¿Y quién dice Allahu Akbar? Significa Allah es el más grande. ¿Quién dice Allahu Akbar? Y quien dice Alhamdulillah significa las alabanzas pertenecen a Allah. Y quien dice La ilaha illallah significa no hay más Dios que Allah. Quien dice Subhanallah significa glorificado sea Allah. Y quien dice Astaghfirullah significa pido perdón a Allah. Y quien aparta una roca, una espina o hueso del camino. Y quien recomienda hacer el bien y condena el mal, el número de 360, el número de las articulaciones humanas, verdaderamente acudirá a un día, es decir, al día del juicio, y se habrá apartado a sí mismo del fuego. Es decir, estas acciones servirán para llevarnos al paraíso, al jardín, donde está allí la vida eterna y los placeres eternos que nunca perecen. Entonces, esta mención científica es una mención aquí que se encuentra en uno de los dichos del profeta Muhammad. Y cuando nosotros entramos, bueno, eso ya lo vuelvo a... Si usted escribe en Google, por ejemplo, cuántas articulaciones tiene el cuerpo humano, le sale este número. 360 articulaciones. En todas las páginas usted va a encontrar la misma información, 360 articulaciones. ¿Quién enseñó al profeta Muhammad que el cuerpo humano tiene 360
360 articulaciones. El profeta Muhammad era analfabeto, era iletrado, y a pesar de eso, sus enseñanzas contienen este tipo de información. ¿Esto qué significa? Significa que estamos ante un profeta verdadero que recibía la revelación divina. La revelación divina. He intentado resumir también esto para usted, mi hermano, y para los hermanos que acaban de entrar. El segundo punto que hay que tener en cuenta, alaikum salam, hermano Nelson, que Allah le bendiga. El segundo punto que hay que tener en cuenta al hablar o al leer sobre el profeta Muhammad. El profeta Muhammad recibió la misión profética a los 40 años. Esto significa dos cosas importantes. Primero, que había alcanzado ya la etapa de la madurez en la vida de cada uno de nosotros. Cuando uno de nosotros llega a 40 años, ya después de haber tenido experiencias largas, importantes en esta vida, después de haber llevado tiempo viviendo entre su gente, y claro que su gente, quien ya les conocen a esa persona profundamente, conocen su vida, su carácter, sus modales, ya tienen un historial de esta persona, de la vida de esta persona y de su personalidad. Entonces, 40 años el profeta Muhammad vivió antes de recibir esa misión profética. 40 años estuvo entre su gente, ellos tuvieron la oportunidad de examinar y poner a prueba sus modales, su carácter, su personalidad, etc. Esto es un dato muy importante, importantísimo. Y por eso Allah el Altísimo menciona esto en el Corán respondiendo a aquellos que se niegan a creer en su mensaje, en el mensaje entregado al profeta Muhammad. El profeta Muhammad llevó 40 años viviendo entre su pueblo, entre su gente, antes de recibir esta misión, la misión profética. ¿Qué significa eso? Que su pueblo ya lo conocían al profeta Muhammad, ya lo conocían de sobremanera, ya lo conocían profundamente, y tuvieron la oportunidad de examinar sus modales, sus caracteres, su moralidad, etc. Es decir, ya lo conocían y sabían que él era digno de confianza. Por eso el profeta Muhammad era conocido entre su pueblo. Antes de ser profeta, era conocido entre su pueblo con el nombre Al-Amin. Al-Amin significa el digno de confianza, el honesto, el digno de confianza o el honesto. Y por eso, en ese tiempo, los que querían guardar algo, proteger alguna propiedad, alguna riqueza, y tenían miedo de que se les robara, entonces la primera persona en la que pensaban fue el profeta Muhammad para confiarle algo y guardarlo con él, ya que él era conocido entre su pueblo, era famoso entre su pueblo de ser honesto y veraz. Y por eso aquí Allah el Altísimo en el Corán, en el capítulo número 10, en el versículo 16, dice: si Allah no hubiera querido, yo no les habría recitado el Corán y no lo hubieran conocido jamás. Viví toda mi vida entre ustedes antes de la revelación. ¿Acaso no van a reflexionar? Yo viví una vida entera entre ustedes. Ustedes me conocen y saben que yo jamás tuve acceso, por ejemplo, a libros, escrituras de otras religiones. Y saben que jamás en mi vida probé la mentira y jamás en mi vida actué de forma inapropiada. Entonces, mi moralidad para ustedes en mi vida es un libro abierto. Viví toda mi vida entre ustedes antes de la revelación. No tienen por qué, no tienen ningún motivo para desmentirme. ¿Acaso no van a reflexionar? Toda esta vida de 40 años que vivió el profeta Muhammad entre su pueblo sirve como una prueba, un historial de su honestidad, de su veracidad entre su gente antes de recibir la revelación. Este también es un dato importante. Y en ninguna parte de la historia, se menciona lo contrario. Al contrario, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, era conocido entre su gente como el honesto, el digno de confianza. Aquí hay un comentario que yo dejé aquí. Esto evidencia que no tiene base alguna que lo acusen de mentiroso, siendo que saben por su personalidad, comportamiento,
comportamiento ejemplar durante años, que no iba a mentirles, así como sabían que Muhammad no era un poeta, ni había sido discípulo de ningún monje para copiar sus ideas. Este dato ustedes no descuiden esta parte. No descuiden esta parte de la vida del profeta Muhammad. Vivió 40 años entre su pueblo y ellos conocían bien, profundamente, la vida del profeta Muhammad. Sabían que él no era un poeta, jamás probó la poesía, porque si de no haber sido así, ellos hubieran podido decirle: como tú eras poeta, entonces has podido inventar y fabricar el Corán. Pero él no era un poeta y no había nunca jamás probado escribir poesía. Y nunca había, y no era discípulo de ningún monje. Y eso ya lo explicamos también ayer. El ambiente o la ciudad donde vivió el profeta Muhammad era una ciudad donde no vivían ni cristianos ni judíos. 53 años de su vida vivió entre un pueblo que no tuvo acceso a escrituras religiosas de religiones como el cristianismo o el judaísmo. Entonces, no tiene ningún pretexto, no tiene ninguna base para acusar al profeta Muhammad de haber copiado sus ideas de otras religiones. Número 4. No sé si ustedes desean aquí hacer alguna pregunta antes de pasar al número 4. Número 4, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pertenecía a una familia muy respetada y honorable entre las tribus árabes. ¿Para qué sirve este dato? Sirve para saber que el profeta Muhammad no le faltaba un lugar noble, honorable entre su pueblo. Porque, por ejemplo, uno podía decir al profeta Muhammad, alguien que quiere inventar o fabricar alguna mentira, o quiere, por ejemplo, acusar al profeta Muhammad de haber querido lograr la fama o lograr riquezas entre su pueblo, pero antes de ser profeta, el profeta Muhammad, de hecho, pertenecía a una familia muy respetada y honorable entre su pueblo. Y no le faltaba a él buscar un sitio honorable entre su pueblo, ya que ya lo tenía antes de recibir el mensaje del Islam. Y lo que pasa es que después de recibir el mensaje del Islam, mucha gente de esa ciudad, de ese lugar, de ese sitio donde vivía, se opuso en su contra. Y de hecho, el profeta Muhammad, después de haber recibido el mensaje, tuvo que llevar una vida muy humilde, sumamente humilde, sencilla. Y lo que él tenía de alguna propiedad o alguna riqueza, no se lo guardó para sí mismo, al contrario. Y por eso cuando murió el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no dejó riquezas como herencia para sus familiares, porque al final no guardó nada para sí mismo y tampoco ni para sí mismo ni para sus familiares. Eso significa que el profeta Muhammad no buscaba enriquecerse gracias a este mensaje o a costa de esta misión profética. Yo comparo eso siempre con la vida de los pastores, con la vida de los sacerdotes, etc. Y por eso siempre yo digo a los hermanos y hermanas, una muestra, una evidencia de la veracidad de una persona que llama a un mensaje, llama a un camino, es que no se beneficie económicamente de este camino. No se beneficie económicamente, no se enriquezca a costa de los seguidores de este camino. Esto es lo que pasa con los pastores, los sacerdotes, etc. Ustedes pueden ver la vida que ellos llevan. Incluso a mí me sorprende mucho cuando veo un sermón, una reunión, una charla dada por un pastor. Me sorprende mucho el ambiente y lo lujoso que es el lugar, y los utensilios, la ropa e incluso la sala utilizada para dar la charla o del sermón. Me sorprende mucho, la verdad, me llama mucho la atención. En cambio, en el Islam no. La persona que se encargó de transmitir este mensaje, que asumió la responsabilidad de enseñar el Islam, que es el profeta Muhammad, dio un ejemplo maravilloso de eso.
de humildad y de altruismo. El profeta Muhammad terminó su vida sin dejar nada de riquezas para sus herederos. Solamente el profeta Muhammad dejó como herencia el conocimiento, las enseñanzas sabias y maravillosas del Islam. No dejó nada de riquezas como herencia para sus familiares. Entonces, esto también es un dato muy importante, desde mi punto de vista, claro. Número 5, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no se contaminó de ninguna práctica politeísta o idolatra antes de recibir la misión profética. El profeta Muhammad no se contaminó. Primero, ese tiempo, igual que hoy en día, lamentablemente, ese tiempo se había expandido mucho la idolatría y el politeísmo. La gente llegó a creer en la Trinidad y adoraba a la Virgen María, o a Jesús, o adoraba a Dios a través de Jesús, o en nombre de Jesús, o adoraban a santos e imágenes, etc. La gente se desvió del camino correcto. La mayoría de la gente se había desviado del camino recto de los profetas y mensajeros. Y solamente pudieron salvarse de esa corrupción muy pocas personas en toda la tierra, las que lograron salvarse de esa contaminación. El profeta Muhammad, antes de recibir esta misión profética, no se contaminó jamás de la corrupción, de la idolatría o el politeísmo. Y esto también es un dato importante. Número 6, este es el último punto. Y aquí yo lo puse porque mucha gente puede decir, por ejemplo, si yo deseo ser científico, entonces yo, antes de ser científico, antes de lograrlo, me prepararía bien. Toda mi vida, todo mi pensamiento, todo mi pensamiento giraría en torno a ese objetivo, a esa finalidad, ser científico. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no esperaba ser profeta. Él no planeaba eso. Él no buscaba hacerlo. Esto también, porque si yo, por ejemplo, quería ser científico, entonces yo me esforzaría en conocer científicos, en aprender de ellos, en recopilar información científica, etc. En cambio, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y no solamente él, y también otros profetas como Moisés y otros, no esperaban ser profetas, no planeaban ser, no buscaban serlo, no perseguían este objetivo, porque este objetivo uno no lo puede conseguir, sino que se da y se otorga de parte de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah el Altísimo. Dios es quien escoge a las personas. Dios es quien conoce los corazones de las personas. Y sabe Dios quién es la persona indicada, adecuada para esta misión, la misión profética. Así que el profeta Muhammad, igual que los otros profetas, no esperaba ser profeta, no lo planeaba, no perseguía ese objetivo. Porque de lo contrario la gente hubiera dudado y pensado que la misión profética respondía a sus sueños, a sus ambiciones personales. Pero gracias a Allah, no. El profeta Muhammad no esperaba ser. Y por eso Allah menciona esto en el Corán. Dice Allah en el Corán, en el capítulo número 42, versículo 52. Si alguien nos echa una mano para leer, leyendo este versículo, por favor. Aquí está adelante, Allah dice en el Corán. El profeta Muhammad no esperaba ser profeta, no planeaba serlo. Sí, sigue, hermano. Sí. Okay. El profeta Muhammad no esperaba ser profeta, no planeaba serlo. De lo contrario, la gente hubiera dudado y pensando que la misión profética respondía a sus sueños y ambiciones personales. Por eso, Allah dice en el Corán, te he revelado, oh Muhammad, una inspiración mía, el Corán. Tú no conocías el libro revelado anteriormente, ni la fe.
en sus detalles. Entonces hice que fuera una luz con la que guió a quienes quiero. Con la que Y guío. tú, con la que guío, perdón, a quienes quiero. Y tú, oh Mohammed, guías al sendero recto. Corán 42:52. Que Allah le bendiga, hermano. Aquí esta parte o este punto es mencionada aquí en el Corán como una prueba, una evidencia de la veracidad del profeta Muhammad, de su mensaje. Como yo les dije al principio, si el profeta Muhammad hubiera mostrado interés en ser profeta y mensajero, la gente habría dudado de su veracidad, porque la gente podía decir podía pensar que él perseguía ese objetivo y entonces hacía todo lo posible para hacerlo. Entonces podía poner en duda lo que él enseñaba. Pero toda la vida del profeta Muhammad, antes de ser profeta, antes de recibir la misión profética, denota que él no esperaba hacerlo, no planeaba hacerlo, no lo tenía como objetivo. Y por eso Allah lo menciona en el Corán, que el profeta Muhammad no conocía el libro revelado, no conocía el libro revelado anteriormente de la fe en sus detalles, y no esperaba al profeta Muhammad recibir esa inspiración, no esperaba recibir esa inspiración divina. Y esto también es un punto importante desde mi punto de vista, inshallah. No sé si alguno o alguna tiene pregunta o duda acerca de lo que acabamos de exponer, inshallah. ¿Puedo hablar, hermano? Sí, hermano, adelante, claro. Alhamdulillah. Bueno, respecto a las escrituras, es muy importante saber, de verdad, todo lo que hoy se está hablando, porque la idea es ratificar que si hay fe, si creemos en lo que estamos haciendo, indiscutible, no hay que dudar. No hay que dudar porque entonces si trabajamos con poca fe o con dudas, entonces no vamos a darle, ¿cómo se llama? No nos vamos a abocar directamente a la como él corresponde. O sea, no vamos a aplicar el monoteísmo como verdaderamente debe ser por su esencia, por su creencia y porque no hay que tener dudas. Solamente hay que establecer y cumplir todo lo que está establecido, valga la redundancia, en las Santas Escrituras. Y esta Santa Escritura es el Corán. Que Allah le bendiga, hermano. Sí, hermano, de hecho, por supuesto, contar con estos argumentos fortalece la fe del musulmán. Y no solamente eso, también fortalecen los argumentos, refuerzan los argumentos que el musulmán utiliza a la hora de exponer el Islam, a la hora de enseñar. Cualquiera de nosotros seguro que ha recibido una pregunta acerca del profeta Muhammad, acerca de su mensaje, acerca de los datos mencionados hoy, como los milagros científicos en las enseñanzas del profeta Muhammad, el hecho de ser iletrado, analfabeto en sí, teniendo en cuenta que todo este conocimiento que él ha recibido y nos ha entregado, nos ha transmitido fielmente, deja claro y evidente que es un profeta y mensajero de Allah. Y otros puntos que hemos mencionado hoy, alhamdulillah. Todo esto sirve como argumento, como una prueba que tú puedes utilizar a la hora de conversar con personas no musulmanas o a la hora de ser preguntado acerca del Islam y acerca del mensaje del profeta Muhammad. Paz les bendiciones, gracias. Bueno, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, adelante, por favor. Que no duden en compartir con nosotros su pregunta, su duda, inshallah, antes de terminar la clase. Bueno, esta es la primera clase, inshallah, de este módulo que habla sobre el profeta Muhammad. Nos faltan aún 2 o 3 clases más, inshallah, en las que hablaremos de más temas
de la vida, hablaremos más de la vida del profeta Muhammad, de su historia, sus milagros. También tendremos una clase en la que hablaremos sobre los milagros del profeta Muhammad, otra clase en la que nosotros hablaremos sobre más evidencias de su autenticidad, su veracidad como profeta y mensajero de Allah. Inshallah, hermanos. Que Allah les bendiga. Agradezco a todos los hermanos que han estado hoy con nosotros. Inshallah, compartiré la grabación de esta clase con ustedes en los grupos y nos veremos, inshallah, en la próxima clase, que será muy pronto, inshallah. Que será muy pronto, inshallah. Que Allah les bendiga, hermanos. Feliz noche, bendiciones. Inshallah, Barakallahu hermano. fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fik.